Parece que por acá no es. O sea, sí. Pero no. No lo puedo apoyar. Hay un asentamiento de piedra acá. No acelera la moto. Qué día el de ayer con el tema de las huellas. Acá está mi dedito vendado acá por la señora. No era tanta la herida como parecía que se le iba a salir el triperío. Estaba cortado y tiene varios moretones de la hélice que fue pegando varias veces. Llegó el momento, gente, llegó el momento. No lo podemos creer, estamos un poco bastante nerviosos. Estamos acá en el supermercado, como verán, porque mañana vamos a hacer Valle Hermoso. Es algo que queríamos hacer. A ver, voy a bajar un cachito el barbijo acá. Venimos mirando y bueno, mañana vamos a ver si lo vivimos. Es como la frutilla del postre de toda esta aventura, que era ir a Valle Hermoso. Así que vinimos al supermercado para buscar, reabastecernos de alimentos. Tenemos que preparar la moto, hacerle una buena revisada, guardar todo, volver a cargar todo el equipaje, porque ya mañana partimos. Sí. O sea, son de acá unos 80 kilómetros hasta Las Leñas y después creo que son menos de 30 kilómetros de Las Leñas hasta Valle Hermoso. Ya hicimos las compras, nos faltaron algunas cositas, fue todo un dilema poder seleccionar lo que íbamos a llevar. Buscamos toda comida calentita porque ya estamos a 1 de abril, vamos a estar entre las cordilleras nuevamente, a altura. Y va a ser frío y el pronóstico que dan de noche refresca bastante. Así que bueno, vamos a ver mañana cómo amanece, porque dan obviamente que frío, porque por supuesto que ya está cambiando la temporada. Somos nuevitos en este clima porque no hemos andado, la verdad que no hemos andado mucho en frío así por montañas, así que vamos a ver qué nos espera mañana. Dan viento alrededor de las 10, 11 de la mañana, empieza a subir un poquito la temperatura, que es todo el horario que más queremos aprovechar, pero intentarlo vamos a intentar. Arrancamos con el problema que tiene la IBR. No sé, gente, si el otro IBR tendrá el mismo problema, pero esta quema la luz de posición de atrás. Me olvidé de traer uno de repuesto. Así que ahora lo vamos a desarmar. Acá tenemos al mecánico Martín, especialista en IBR. Hola, ¿cómo va? ¿Tendrás este foquito? Sí. Dame 4. Hola, venga. Listo, gente, pudimos conseguir. Me compré 4 por las dudas, así que me van a quedar 3 de repuesto. Buenos días, gente. Buen día. Llegó el día de la aventura, ya tenemos todo preparado. Me estoy acostumbrando al tema. Ahora voy a dejar esto. Me estoy acostumbrando al tema de las mangas. Primeras impresiones no me resultan cómodas. Es más, hasta me tuve que sacar los guantes porque me queda todo como muy ajustado, muy apretado. Lo que sí me apretan un poco acá los comandos, o sea, para arrancarlo la tengo que arrancar el botón, buscarlo por acá el botón y apretarlo de afuera, porque por dentro no puedo. Lindo día nos va a tocar, gente, para ir. Está haciendo 8 grados, estamos yendo para Valle Hermoso. Vamos a tratar a ver si podemos llegar. Nos dieron un montón de tips, nos mandaron un montón de recomendaciones. Muchas gracias a todos los que nos mandaron mensajes y consejos. Nos dijeron que va a ser más complicado salir de Valle Hermoso que llegar. Yo no creo que sea peor que Vallecitos, que ese viaje que hicimos ahí por Córdoba, no sé. de Córdoba a San Luis. Porque si dice acelere. Ya le sacamos bastante peso. Sí, cocho. Acá ya la moto ya no tiene fuerza, ¿eh? Vamos. Bueno, yo llevo este que es más pesado. Vamos.
Lo bueno que cuando volvamos, lo que llevamos para comer no va a estar más. Así No, que- bueno. ¿Llevamos un poco de peso extra con el Hola. tema de comida? Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Lo sigo por ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? la moto. Ah, pará, que frena un cachito ahí. Pará. Espera, Hasta luego. hasta luego. Qué loco, gente. La verdad que en este viaje no nos podemos acostumbrar todavía que un montón de gente nos vamos cruzando y empiezan a cocho de acá, cocho de allá. Fue muy loco. La idea es pasar un día seguro acampando allá en el valle. Como muchos serán 2 o 3, dependemos. Eso lo vamos a ver cuando estemos ahí en el lugar. Marcha atrás en la ruta, sin baliza. La baliza. Baliza, aunque sea. Sí, Baliza, baliza. señor. Dejamos la ruta 40, gente, para tomar la ruta 222. Estamos a 23 kilómetros de llegar a la primer parada, que es la laguna de la Niña Encantada. ¿Cómo venía, Cocho? De 10. ¿Sí? Vengo de 10. Tengo un poquito como de frío en la mañita nada más, pero nada. Después, bueno, vengo encapuchada, nivel Dios igual. Yo tengo las manos cocinadas, vengo con los puños calefactables prendidos. Es un lujo esto, entre las mangas y los puños de 10 hoy. Está muy bien señalizado, cada tanto hay muchos carteles de cruces de ganado que hay que tener cuidado, y acá nos encontramos la razón. Miren la Ahí tipa. está. Tomás, ¿Qué ¿qué te pasa? pasa? ¿Qué querés vos? ¿Qué querés? ¿Cómo estás, ¡Echa! pelota? Ahí esta ya Ah, miró. ese grande miró. Esta miró como diciendo, Sí, esa encaró. ¿qué te pasa? ¿Qué te Continúa, pasa? de estos carteles hay por todos lados, o sea, muy seguiditos. Y ahí vemos la razón. Le pifiamos. ¿Cómo le pifiamos? Sí, me pasé. Pasamos, gente. Nada. Me marcaba para acá, para este lado. Pero no hay ningún cartel que diga. Pero el GPS No. me manda por acá. A ver. Hay un puentecito allá. Sí, para ir igual a la laguna había que desviarse de lo que es la ruta ruta. 22. Así que tiene que ser por acá. Ahí vamos bien. Vamos a revisar, gente, porque me parece que por acá no es. O sea, sí. Pero no. No, es el camino de Ripio. Miramos. No, pero ves, acá está, esta es la ruta, o es esto. No sé cómo es esto, porque supuestamente nosotros vamos por acá, vamos por lo marcado, ¿ves? Pero no me di cuenta, preguntar a los chicos si era Ripio. No, sí, dijo que nos dijeron que era por ruta y después nos teníamos que desviar para ir hasta la laguna, ¿ves? Que acá se desvía el camino. Sí. Pero no me marca una ruta aparte. Esto azul que me está marcando ahora es este camino. No sé qué hacer. Si sigue ahí se pone jodido para subir. Sí, la subidita está como una S bastante importante. Cómo está la moto adelante en un plan. Sube, despacito va. O sea, Sí, supuestamente el camino este igual nos deja ahí en la laguna. Y a lo sumo si llegamos, después retomamos, tiene que estar el camino, el que te deja en la ruta, en el asfalto nuevamente. No, este no es, si no tendría que haber un cartel que diga la laguna de la Niña Encantada. Qué raro nosotros perdiéndonos. Le vamos a meter por acá, ya que estamos. Esto es más divertido. La arena, la piedra, la arena. Volvemos, de paso tan bueno, practicamos para llegar a Valle Hermoso. Y lo bueno también que no tenemos viento. Eso, No. Eso está bárbaro. Ay, Wow. Está repisado por animales, esto, por vacas, no sé qué. no, parecía, son todas chiquititas, pezuñitas chiquitas como las Cava. mías. Va para donde se le antoja. Lo que tienen los bichitos estos, muy simpáticos, lindos, divinos. Ah, prepárate para apoyar las pezuñas en cualquier momento. Sí. Ay, Wow. pero
Esto lo hacemos para divertirnos, para divertirnos, para divertirnos. Vamos, canten, gente. Esto lo hacemos para divertirnos y por perdernos, y por perdernos. No, no lo puedo apoyar. Ahí se va, se va, se va, se va, se va. Para. Para. Vamos que puede, ella tiene que poder. Va. No, para. Podemos. Acá mejora. Ah, bueno. No, yo creo. Definitivamente este camino no está habilitado. Pero está bueno. Eso no quita que está bueno, está divertido. Está peleada la cosa. Ay. La sombra no me deja ver. Ahí va. Mira lo que el piedrón ese. Ay, acá hay otro. Oh. Ay. Cruza un río, qué chulo. Seco. Se enterró. No, se enterró. Esta sí. Pero te tengo que bajar. ¿Qué pensaste que iba a pasar ese semejante colchón de arena? No sé, ¿qué podía pasar? ¿Y acá? Ay, no joda. ¿Para qué lado es? No, me estás jodiendo. No, para la izquierda, Ay. Miren el criadero de piedra que hay acá. Hay un asentamiento de piedra acá. Están haciendo reclamo. Ay, no, espera. Para. Ah, pero... Uy. Yo acá atrás voy como un samba. Sí. Vos vas... Caminando nunca. Vos vas hecho bolsa, pero yo tengo un samba acá atrás. Ay. ¡A la mierda! No me da malas piernas. Pero no un cachito igual que tengo que ir al baño. Bueno, aprovechamos el descanso. Así descansar. ¿Cómo se viene portando esta moto, gente? Qué loco, porque ahí va una camioneta. Ahí está la ruta. Pero igual, esto es mucho más lindo. A ver, si ustedes estuvieran acá, obviamente en moto, porque por ahí en auto se complica, por ahí en una camioneta alta no pasaría nada. Pero si ustedes tuvieran que elegir, ¿por dónde vendrían? Nos dejan acá en los comentarios. ¿Por la ruta o al estilo cocho perdido acá por la parte del ripio? A ver, nos dejan acá en el comentario por dónde vendrían. Por eso como mucho yo.
Porque después gasto las calorías acá. No subimos a la moto. Espera que yo te empujo. Vos ponete atrás de la moto. Sí. No, ¿qué apaga la Cocho? ¿Qué? ¿No la subimos? No subí la moto. Si ya ahí se venía quedando. No pasa nada, Vaquita. Pasamos nada más. Ponete del costado. Sí, sí, voy de costado, pero tengo unas piedras grandes, Cocho, no puedo pasar. No acelera la moto. ¿Eh? No acelera la moto. No. Sí. No acelera. Ah, mira cómo está. Espera. Y vos sabés que no, si no corté el cable esto de los puños calefactores, pues se está enrollando esto. Ah, quedó recontra loco. Sí. ¿Ves? El acelerador está acá. El cable está. ¿Qué fue lo que pasó acá? Esto se rompió. O se salió. ¿Cómo funciona ¿Está esto? partido? No sé cómo funciona esto. No, va ahí encajado. ¿Va acá? Esto va acá. Ah, Me quedé ve, esto loco. está bien enganchado así acá. Ah, mirá, va a presión. Ahí está. Ay, se zafó, era. A ver, bueno, esperemos. Ahí acelera, ahí acelera. ¿Acelera? Sí. ¿Lo arreglaste? No sé si lo arregla Cocho. Tanto no creo No. que lo haya arreglado. No tengo confianza en mí. Tengo pero- fe. No, pero ahora lo tengo que sacar porque quedó mal. Uy, pucha, bueno. Porque ve que acelero, yo si acelero, ponele. Está ahí, ¿ves? Y se Te queda al revés. No, se enrolla el cable este. ¿Qué hice la otra parte? Que hice la otra parte, la perdemos acá, yo veo. ¿Cómo iba esto? Claro, le he hecho mucha fuerza cuando viste que nos caímos ahí. Y la verdad que como fuerza le venía haciendo fuerza desde que salimos, más o menos. ¿Rompiste la bolsa? Un agujerito mientras vos acomodás. ¿Querés uno? Sí. Puede fallar. Esperemos que no, porque nos queda poquito. La cara de no me tenés fe. No, pero bueno. No, yo te tengo. Yo no me tengo fe. Ah. Se nota flojito. ¿Cómo acelera esto? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡El corte! Llegas a pisar mal, no sabes cómo están las piedras. Allá vemos gente, civilización, auto estacionado, lo logramos, Cocho. Dios mío. Lo logramos. Después de semejante travesía llegamos, estamos acá a la entrada, lo que es la laguna de la Niña Encantada. Pará, lo logramos, pero contá. Ah, sí, tenemos un pequeño problema, gente, porque ¿qué pasa? Nosotros, como vieron, vinimos por la parte del ripio. Venimos ahí por el ripio y el estacionamiento está allá. Hay que pasar por ese puentecito y bueno, puedes entrar acá a la laguna. Este auto y esta moto vinieron por el ripio, pero claro, en el auto es un poco más cómodo, en la moto es una BM, así que vamos a tener que seguir por el ripio. Espero que no tengamos que volver, que este camino continúe para allá. Ahí ya pasamos la entrada, los chicos la verdad súper macanudos. Nos explicaron todo cómo es. Se puede venir a pasar el día, puedes venir a almorzar, a desayunar, te puedes traer tu mate, puedes hacer lo que quieras. Entrada a abril 2022, 200 pesos cada uno. Real. ¿Alcanzan a ver esa parte turquesa? Es que, bueno, obviamente acá da la sombra
y hay musgos, pero esa parte turquesa se ve la profundidad, o sea, la profundidad hasta cierto punto. ¡Ah! ¡Qué increíble! No sé si pueden apreciar desde ahí, igual con el dron se va a ver espectacular, la profundidad. Tiene como casi 20 metros de profundidad. Miren ahí, no sé si se alcanzan a ver. Los peces están en su mundo, están pero en un mundo espectacular. El agua de acá es subterránea, no baja de ningún lado salvo de cuando está obviamente todo nevado y el deshielo. Pero si no, es desde el centro y ahí se puede ver la profundidad. La parte más turquesa que ustedes ven, porque el agua es tan transparente, es por el yeso, por la parte de yeso que tiene. Y toda la parte más verde es toda la alga, entonces genera todo ese color turquesa. Dejamos una para el termo. Ahí está. Buenísimo. Espectacular. Muchísimas gracias por todo, la verdad, hermoso Gracias. lugar, re lindo. Gracias, me alegro. Así que son unos 7 kilómetros acá por Ripio, Sí. porque no podemos pasar por el puente. Claro, no se puede pasar el puente. Bueno. Listo, gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí vamos con los chicos que ellos conocen acá y dicen que por acá arriba hay un lugar donde podemos tomar unos mates y comer. ...20 kilómetros de Ripio, gente, para poder llegar al valle. Está dando bastante cagazo. No te vayas muy del borde, deja que me baje, deja que me baje, No. que me da impresión. Mira lo que es eso, por favor.